Tomás era un joven como muchos otros. Tenía 16 años, iba a la escuela todos los días, se sentaba en la misma banca, tomaba apuntes, cumplía con sus tareas y regresaba a su casa. Desde fuera parecía que todo iba bien, pero en realidad Tomás se sentía solo, no hablaba mucho con sus compañeros, no participaba en clase y cada vez que le tocaba hacer un trabajo en grupo, él prefería quedarse callado. Sentía que si hablaba, los demás lo juzgarían o pensarían que era tonto. No es que no tuviera ideas, tenía muchas, pero por miedo o inseguridad siempre se las guardaba. En el recreo, a veces comía solo, otras veces solo escuchaba sin participar en las conversaciones. No tenía enemigos, pero tampoco tenía verdaderos amigos. Su vida escolar era una rutina silenciosa. Nadie se burlaba de él, pero tampoco muchos lo notaban. Y aunque a veces decía que estaba bien, por dentro sabía que algo le faltaba. Conexión, compañía, confianza. Él no sabía de lo que faltaban era habilidades sociales. No sabía que eso se podía aprender, como se aprende a leer, a sumar o andar en bicicleta. Tomás tenía muchas cualidades. Era puntual, ordenado, cumplido con sus deberes y siempre respetaba a los demás. Le gustaba observar, era detallista y tenía ideas originales, pero también tenía cosas que lo hacían tropezar. Simplemente le costaba iniciar una conversación, porque no sabía cómo decir lo que realmente pensaba, sin sentir miedo. Y cuando alguien no estaba de acuerdo con él, se quedaba callado, en lugar de explicar su punto de vista. Muchas veces, en trabajos en equipo, aunque tenía muy pero muy buenas ideas, no las compartía, y cuando no se sentía escuchado, prefería hacer todo solo, aunque eso le tomara más tiempo, claro. Un día durante una clase, la maestra propuso un debate. Tomás tenía una opinión clara, pero no se animó a hablar. Cuando terminó la actividad, se sintió frustrado, pero no fue por lo que dijeron los demás, sino por no haberse animado a decir lo que realmente pensaba. Más tarde, la maestra se le acercó y le dijo: Tomás, sé que tienes mucho para aportar. Tal vez no te sientes listo ahora, pero quiero que sepas que comunicarte también se aprende. No es un talento, es una habilidad. Y yo sé que tú puedes desarrollarla. Esas palabras se le quedaron grabadas en la mente. Esa noche, mientras cenaba en silencio con su familia, pensó: ¿y si puedo cambiar? ¿Y si puedo aprender a hablar, a escuchar, hasta incluso expresarme bien pero sin miedo? Fue la primera vez que pensó que tal vez, solo tal vez, tenía la oportunidad de mejorar. Unos días después, algo nuevo pasó en su vida. Una compañera llamada Andrea llegó al grupo. Era nueva en la escuela, pero desde el primer día mostró una actitud muy especial. Saludaba a todos, sonreía, preguntaba nombres y lo más importante, escuchaba con atención. Andrea no era la más graciosa ni la más popular, pero tenía algo que la hacía especial. Sabía cómo hacer sentir bien a las personas. Cuando alguien hablaba, ella miraba a los ojos, asentía con la cabeza y siempre decía algo amable. En una actividad de clase, la profesora pidió armar equipo de 3 personas. Tomás siempre pensó en quedarse solo, pero Andrea se acercó a él y le dijo con una sonrisa: ¿te gustaría trabajar conmigo? Tomás dudó. Nunca nadie lo había invitado así, tan directo, tan amable. Dijo que sí, aunque por dentro temblaba. Durante el trabajo, Andrea le preguntaba cosas, le pedía su opinión y cuando él hablaba, ella realmente lo escuchaba.
Lo miraba con interés y valoraba sus ideas. Por primera vez en mucho tiempo, Tomás sintió que su voz importaba. Al final del día, Andrea le dijo: tienes muy buenas ideas, me gustó trabajar contigo. Esa frase tan simple hizo que algo se encendiera dentro de Tomás. A partir de ese día, Tomás empezó a observar más a Andrea, cómo saludaba, cómo preguntaba por los demás, cómo solucionaba los conflictos, y empezó a intentarlo también. Primero fue un saludo tímido en la entrada de la escuela, luego un ¿cómo estás? A un compañero, después levantar la mano en clase para decir lo que pensaba. No fue fácil. A veces se sentía nervioso, otras veces no sabía qué decir, pero con práctica se fue soltando. En el siguiente trabajo grupal, Tomás propuso ideas y ayudó a organizar las tareas. E incluso resolvió una discusión entre dos compañeros con una frase sencilla: escuchemos a los dos y decidamos juntos. Esa vez su equipo sacó una excelente calificación y, lo más importante, Tomás se sintió parte de algo. Al final del semestre, la maestra lo llamó aparte y le dijo: estoy muy orgullosa de ti, has crecido mucho. Hoy eres un joven más seguro, más participativo, más conectado con los demás. Y tenía razón, Tomás ya no era el mismo. Había aprendido que comunicarse, escuchar, expresar lo que uno siente y piensa, todo eso podía aprender y mejorar con esfuerzo y paciencia. La historia de Tomás no es una historia perfecta. No todo fue fácil. Tuvo momentos de miedo, de duda, de incomodidad, pero también tuvo momentos de valentía, de cambio, de crecimiento. Nos enseña que todos, absolutamente todos, podemos aprender a relacionarnos mejor. Las habilidades sociales no son solo para los extrovertidos o los que hablan fuerte, son para todos, para los tímidos, los callados, los inseguros, para los que quieren mejorar sus relaciones, sentirse escuchados, resolver conflictos sin pelear y vivir más tranquilos. Hablar con respeto, escuchar con atención, pedir ayuda, dar las gracias, reconocer un error, pedir lo que sentimos. Todo eso son habilidades sociales y lo mejor es que pueden aprender y practicar todos los días. Hoy, Tomás no es perfecto, sigue aprendiendo, sigue mejorando, sigue enfrentando desafíos, pero ya no se siente solo. Ahora tiene amigos, se siente valorado y se atreve a hablar cuando tiene algo que decir. Lo que antes parecía imposible, hoy es parte de su día a día. Gracias a una oportunidad, a una palabra de aliento y al ejemplo de alguien con buenas habilidades sociales. Tomás cambió su forma de ver el mundo. Y tú que escuchaste esa historia, también puedes hacerlo. También te pareces a Tomás, o tal vez puedes ser como Andrea y ayudar a otros a brillar, porque todos tenemos algo valioso para aportar. Las habilidades sociales nos ayudan a vivir mejor, a sentirnos mejor y a construir un mundo más humano y respetuoso. ¿Te animas a empezar tu propia historia?